Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al tercer video de variables instrumentales, ecuaciones simultáneas. En este video vamos a terminar de repasar lo que eran las pruebas de endogeneidad que comentamos en el video pasado. Vamos a verlo con el R y luego pasaremos a ver el tema de ecuaciones simultáneas. Bien, habíamos comentado que la prueba de endogeneidad nos servía para decidir si usamos simplemente mínimos cuadrados ordinarios o preferimos usar variables instrumentales, ¿sí? Es decir, yo tengo un problema con un potencial sesgo, por la razón que fuese, que yo puedo corregir con variables instrumentales. Entonces necesito una prueba que me ayude a decidir si realmente MCO difiere de IV en cuanto a estimación, es decir, el estimador de MCO es distinto del estimador de variable instrumental. Esto se puede hacer de una manera indirecta, como dijimos la vez pasada, que, que implica también una estimación en dos etapas, ¿sí? Y acá les dice básicamente que es bueno probar la existencia de endogeneidad porque claro, si no justificamos usar IV, es mejor usar MCO, ¿no? Porque es un estimador más eficiente, además es insesgado. Bueno, y acá les decía que había que notar que si la variable I2, que es la variable endógena, es realmente endógena, entonces el error B2 de la segunda etapa, recuerden que tenemos acá dos etapas, primera etapa y segunda etapa. La primera etapa, ¿sí? Si I2 es realmente endógena, entonces al tener un instrumento como Z2 acá, B2 es la parte de I2 que es endógena, es decir, que se correlaciona con el error de la segunda etapa, de la ecuación estructural, U1. ¿Sí? Entonces, B2 y 1 van a estar relacionados. Es decir, que si yo uso los residuos de la primera etapa en la estimación de la segunda etapa, es decir, regreso I1 contra I2 y otros controles, y B2 acá, puedo testear la significatividad individual de B2 en la segunda etapa, y si es significativa, concluyo que existe endogeneidad, es decir, B2 realmente contiene eh, factores inobservados que están relacionados con U2. Recuerden que eso es válido porque estoy también incluyendo I2, es decir, la I2 de acá arriba, cuya parte endógena es B2. Es decir, si aún controlando por I2 completo, los residuos de I2, ven que acá estoy descomponiendo I2 en dos partes, la parte sistemática y la parte no observada endógena, potencialmente endógena. ¿Sí? Entonces, acá estoy controlando, estoy regresando I1 contra I2, o sea, controlo por I2, y también B2 incluiría acá, ¿sí? Es decir, que es una parte de I2. Entonces, si logro que aún controlando por I2, B2 es significativa por sí misma, implica que existe endogeneidad, ¿sí? Y básicamente esto es equivalente a decir que MCO me va a dar diferente al estimador de IV, a este estimador de IV. Entonces, esa es la prueba de endogeneidad que se llama prueba de Hausmann, eh, en honor a Hausmann, que fue quien la propuso. Y acá está explicado, ¿no? Guardamos los residuos de la regresión de primera etapa e incluimos estos residuos como regresores, como regresor en la segunda etapa, ¿sí? Y hacemos la prueba individual como siempre lo hacemos. Miramos el p-valor de significatividad individual. Bueno, eso lo vamos a ilustrar con las variables instrumentales que teníamos simuladas en el R. Voy a correr desde el inicio el script que vimos en el video pasado, solamente para generar las variables, ¿no? Las variables z, i2 e i1, y luego me voy a ir directamente a la parte que hicimos la primera y segunda etapa. Acuérdense que lo estimamos por MCO a esto, y por MC2E, por mínimos cuadrados en dos etapas. Y acuérdense que para la prueba de Hausmann, yo necesito, esto ya lo hicimos antes, pero yo necesito los residuos de la primera etapa para correrlos en una segunda etapa con esos residuos, ¿sí? Para hacer la prueba de Hausmann. Entonces, corro la primera etapa, que es lo que necesito que tengo acá, ya generé los datos, esto sería la variable endógena I2 contra su instrumento. Y guardamos en este objeto que se llama first step, primer paso. Y ahora vamos directamente a donde habíamos quedado, después de la tarea que hablamos la clase pasada, el video pasado.
¿Qué es la prueba de Hausmann de endogeneidad? Ya tenemos, entonces, estimada la primera parte, la primera etapa, y que guardamos en este objeto, first step, lo acabamos de hacer. Entonces, si yo pongo first step pesos residuals adentro del modelo guardado, acuérdense que cualquier ajuste de MCO con el comando LM, el objeto residuals guarda los residuos de la estimación, así que esos residuos lo extraigo de esta forma y lo guardo en el objeto i2 resit. Eso es un nombre arbitrario. Y ahí están guardados los residuos de la primera etapa, en i2 resit. Y esto lo voy a usar ahora de regresor en una segunda etapa. Entonces fíjense que esa segunda etapa la guardo en un objeto que se llama Hausmann test. Esto lo hago simplemente para hacerlo ordenado y que ustedes que sepan qué estoy haciendo en cada parte, ¿no? Esto sería el test de Hausmann, que se basa en esta estimación de segunda etapa. I1 contra I2 y los residuos de I2, ¿sí? Acá no tenemos ningún variable de control más, así que tenemos I1 y I2 y el instrumento. Entonces, si hago todo esto y después aplico un summary para ver qué me salió, acuérdense que tengo que ver si los residuos de la primera etapa son significativos explicando I1, aún controlando por I2, o sea, la variable completa I2, ¿sí? Y efectivamente vemos acá en los resultados que las dos variables, o sea, I2 y la parte de I2 no observada, los residuos de la primera etapa, entonces, o mejor dicho, el efecto no observado de factores no observados sobre I2, el efecto de estos factores o estos componentes también es significativo. Ven que es este coeficiente que es casi 1, 0,97, tiene un estadístico T grande y un p-valor prácticamente 0, o sea que es significativa. Quiere decir que esto es evidencia de que la variable es endógena, hay endogeneidad en I2, ¿sí? Porque la parte digamos, que queda una vez que controlé en la primera etapa por el instrumento, en este caso Z, ¿sí? Al hacer esta regresión es significativa, ¿sí? A pesar de que estoy incluyendo I2 en el modelo. Por lo tanto, esto es prueba de que el estimador fíjense que les tiene que dar exactamente el mismo estimador que hicimos en dos etapas, 1,9538. Es decir, si ustedes hacen el estimador en dos etapas de IV, lo hicimos en el video pasado, que está acá arriba, que hicimos en primera etapa y segunda etapa, ¿ven? Vamos a hacerlo de vuelta para que vean la segunda etapa. La segunda etapa les da exactamente ese valor, 1,9539, ¿sí? O sea, incluyendo las estimaciones de I2 en la segunda etapa. Venga, acá incluí I2 fit, no los residuos, pero me da lo mismo, ¿sí? Me da lo mismo incluir I2 y los residuos de I2. Ven que el coeficiente de I2 es 1,95387, lo mismo que tengo acá, 1,95, bueno, un poquito difiere, ¿sí? Hay un poquito de diferencia, pero es prácticamente la misma estimación. Les tiene que dar siempre así, prácticamente el mismo número. Bueno, entonces, conclusión, el test de Hausmann nos dice que, al hacer el summary nos dice que la variable I2 es endógena, ¿sí? Es endógena. Por lo tanto, el estimador de IV, 1,9538, es estadísticamente diferente que el estimador MCO. El estimador MCO era el que teníamos acá arriba de MCO, que hacíamos la regresión de I1 contra I2 directamente, ¿no? Ven que me daba 2,67. Entonces, el test de Hausmann me dice, che, este 2,67 difiere estadísticamente de 1,9538, ¿sí? Al ser los residuos estos, que equivale, la significativa estadística significa que este término sea significativo. Por eso lo testeamos con ese término de residuos de la segunda etapa, ¿sí? Es simplemente una prueba estadística de significatividad. Entonces, como MCO es distinto de IV, entonces yo me puedo plantear usar IV porque claro, me da estadísticamente significativa la diferencia. Ojo, después está la significatividad económica. Si en el problema económico que ustedes tienen, este estimador por ejemplo, de MCO 2,67 contra versus 1,95 es económicamente lo mismo,
por más que la significatividad estadística se pruebe que son diferentes, por ahí económicamente la diferencia no es tan grande, entonces le da lo mismo usar decir MCO, el resultado económico que me da MCO y que me da ID no me cambia la vida, ¿sí? Entonces yo puedo usar, con ese argumento, puedo usar MCO, ¿sí? A pesar de que la ID me daba algo diferente. Pero como económicamente no me cambia mis conclusiones, entonces podría argumentar eso y usar MCO. Si la diferencia, digamos, económica no es muy grande, ¿no? Acá capaz que sí, porque estamos hablando de un valor de 2 contra 2,67, digamos, un 30% de diferencia. Habría que ver qué problema económico sería, ¿no? Bueno, analizado eso, acá tienen, para finalizar, tienen, después de la prueba, cómo hacer variable instrumental en 2 etapas con más regresores. Simplemente acá es muy sencillo porque es extender a tener más variables X. Ven que tienen el instrumento Z, X1, X2, ¿sí? Pero en este caso tienen I2 de vuelta que se correlaciona con X1 y con X2, por lo tanto X1 y X2 son controles válidos para I2, que es la variable endógena, ¿sí? Si corremos todo esto tenemos entonces Z, agregamos estos dos regresores, X1 y X2, como variables exógenas, pero que están en el modelo estructural, ¿sí? Acá. Tienen X1 y X2 tienen su efecto sobre I1, además de I2 que es endógena. Y acá vemos que I2 es endógena porque se correlaciona con el error U, 0,5 con U, ¿sí? Que U acá lo creamos acá. Y también se correlaciona con Z, o sea que Z es un instrumento válido para I2, porque es independiente de U, se generan en forma independiente, y después Z afecta a I2, o sea que es un instrumento válido, ¿tá? Así generamos todo esto, simplemente es cuestión de hacer primera y segunda etapa comparando con MCO. Si hacemos MCO, I1 contra I2 y X1 y X2, vemos que el verdadero efecto de I2 sobre I1 es 2, ¿sí? Y acá lo estamos estimando con MCO como 3,26, 3,258, ¿sí? Cuando el verdadero es 2, ¿sí? Hay un sesgo importante, mayor al 50%, ¿sí? Entonces, el estimador de IV se justificaría en este caso. Hacemos la primera etapa, que es I2, la variable endógena, contra Z, y los dos instrumentos, acuérdense de incluir en la primera etapa todas las variables exógenas. Acá vemos con el summary que realmente tenemos que ver si es fuerte el instrumento, tiene que ser significativa Z, acuérdense de eso. Efectivamente tiene un p-valor cercano a 0,01, es decir, que es al 99% significativa, Z. Eso es lo único que importa en la primera etapa. Guardamos los valores ajustados de la primera etapa y los incluimos como regresor en vez de I2 en la segunda etapa, con los controles X1 y X2. Esto es lo nuevo que agregamos ahora respecto de antes. Y hacemos el summary. Y ahora vemos realmente que el estimador MCO del efecto de I2 es 1,77, cuando el verdadero valor es 2, ¿sí? El efecto de I2 es 2. O sea que fíjense que arrimamos mejor, estimó mejor con esta muestra particular el efecto de I2, la variable IV, ¿sí? Acá tenemos una diferencia con 2 muy, muy pequeñita. Acá hay en parte un sesgo, pero a medida que el tamaño muestral aumenta, ese sesgo decrece, y en parte un error muestral, ¿no? Porque trabajamos con una única muestra acá, o sea que acá también se podría evaluar el sesgo, a ver cuánto es el sesgo de IV, ¿sí? Para ese tamaño muestral. Y probar la consistencia aumentando el tamaño muestral, ¿no? Como la tarea que vimos antes. Pueden hacer eso de tarea también. En cambio, el estimador de MCO era nos daba un estimador muy grande, ¿no? Excesivo, 3,26. O sea que en este caso, de vuelta, vemos como el variable instrumental corrige la estimación. Y por último, usamos el paquete SEM, como hicimos antes. Para eso acuérdense de cargar el paquete SEM con el library SEM que teníamos acá arriba.
Y usando el comando TSLS, Two Step Least Squares, ¿sí? Ven que siguen la sintaxis I1 de la ecuación estructural contra la variable endógena x1 y x2, y aparte tienen que poner, fíjense acá la formulita, no es acá fíjense qué interesante, antes teníamos z solamente, pero ahora hay que poner todo lo que es variable exógena, todo lo que es variable exógena. Acá x1 y x2 son x1 y x2 son su propio instrumento, ¿no? Booldrich les dice eso. Cuando una variable es exógena, es como decir que ellas mismas son su propio instrumento. Por lo tanto, todo va en la parte de instrumentos, ¿no? Y eso les da, fíjense, exactamente la misma estimación que teníamos haciendo a mano las dos etapas. 1,77, 24,9, que es lo mismo que teníamos, obtuvimos en la segunda etapa, que era acá, 1,7725. Acá está, el 49 se abrevió, se redondeó, ¿no? 1,7725, lo mismo que acá, 1,7725. Bueno, es una forma de hacer lo mismo, pero con estimador de dos etapas. Pero, acuérdense que este comando TSLS sí me da la posibilidad de hacer el test de significatividad del efecto de I2, ¿sí? Para ver si es significativo o no, con el error estándar correcto, ¿sí? El estándar error que me tira acá, con el comando TSLS del paquete SEM, sí me da el error estándar correcto y esta inferencia es válida, este p-valor es válido. Ven que es 0,0077 el p-valor. Esto es distinto a lo que me daban las dos etapas que la hacía mecánicamente, ¿sí? Ven que acá está 1,772, esto me da lo mismo, pero el error estándar es distinto. Y obviamente el p-valor, fíjense que acá es no significativo. Fíjense, si ustedes hacen las dos etapas a mano y usan este p-valor, está mal, van a concluir mal, van a decir que el efecto o la estimación de IV del efecto de I2 sobre I1 es no significativo, cuando en realidad, haciéndolo con los errores estándar correctos, sí es significativo, ¿sí? El mismo efecto. Pero acá el error estándar es más pequeño que usando las dos etapas a mano. No hay ninguna regla de esto, en este caso es más pequeño, pero podría ser más grande que el que me dio las dos etapas hechas mecánicamente, así que me podría dar acá al revés, esto más chico que el error estándar de IV, ¿sí? Eso no hay ninguna regla. El tema es que solamente es consistente este error estándar que me tira el paquete TSLS, el que hicimos con la formulita correcta, ¿no? En cambio, el que tira MCO en una segunda etapa no aplica la fórmula correcta, así que puede tener un sesgo positivo o negativo, ¿no? Puede ser para arriba o para abajo. Bueno, eso para terminar con lo que es variables instrumentales como estimador. Ahora, para terminar esta temática, vamos a ver lo que son variables simultáneas o ecuaciones simultáneas. Bueno, resumiendo, yendo al punto, la simultaneidad o ecuaciones simultáneas es uno de los problemas que me genera endogeneidad, ¿sí? Es una de las fuentes de endogeneidad, como las variables omitidas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo tener una variable instrumental, o sea, este sesgo por simultaneidad también se puede corregir con variables instrumentales, ¿sí? O sea, todo lo que aprendimos de variable instrumental, por eso está este tema a continuación, se aplica para resolver y poder estimar correctamente los parámetros de las ecuaciones simultáneas cuando tenemos. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué son las ecuaciones simultáneas? Para el economista es muy fácil de entender porque al tener, por ejemplo, un sistema de ecuaciones de oferta y demanda, un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Que estamos muy familiarizados con la oferta y demanda, eso es un sistema de ecuaciones simultáneas. Ustedes ya lo saben, cuando las ofertas se cruzan y corta la demanda, se produce el equilibrio. Entonces, la resolución del sistema de dos ecuaciones, pues, que podrían ser lineales, como en este caso, me da el precio y cantidad de equilibrio, si son cantidades de un bien y precio de un bien, ¿sí? Entonces, es muy fácil entender para el economista cuando se da este tipo de problemas, ¿no? Entonces, estimar una demanda o una oferta es todo un problema en economía, ¿sí?
O sea, el análisis más básico, fíjense que econométricamente es de las cosas más difíciles. De hecho, las variables instrumentales se inventaron por allá por el año 50 para resolver un problema de estimación de demanda, creo que era, o de oferta, no me acuerdo. Pero era un problema de ecuaciones simultáneas. Eso es lo que motivó el inventar, digamos, o aplicar este método de variable instrumental. Y les aclaro, es un aporte de la econometría a la estadística en general, ¿sí? A la estadística aplicada en medicina, en otras áreas se usan variables instrumentales, pero se inventó en economía. Es uno de los métodos que los economistas inventamos y aportamos a lo que es la estadística a nivel científico, de estimación de efectos causales, ¿no? Así como IB, también están algunas técnicas de datos de panel que también desarrollamos los economistas y se usan en otras áreas. O sea, digamos que son cositas que realmente no las importamos, sino que las exportamos, ¿no es cierto? O sea, que contribuimos a otras áreas o a la estadística aplicada en general. Bueno, básicamente las ecuaciones simultáneas podemos, sintéticamente Wooldridge las expresa con esta nomenclatura, ¿no? Ven que esta primera ecuación es muy parecida a la que usa Wooldridge para IB. Hay una variable estructural una ecuación estructural que quiero estimar, pero depende de una variable I2, ¿sí? Que es endógena. Y tengo una variable Z que es exógena. Y también tengo una ecuación estructural también, pero que explica I2 en función de I1. Ven que esto es muy parecido a primera y segunda etapa de IB, excepto porque en la primera etapa de IB no está I1, ¿sí? No es causalidad mutua, ¿no? En IB que vimos simplemente I2 afectaba a I1 en esos términos. La primera etapa era sí, pero sin I1 acá, era con Z solamente, ¿no? Con un instrumento, digamos, para I2. Acá la cosa cambia un poco en el planteo, pero en la resolución va a ser lo mismo. En el planteo es distinto porque acá tanto I1 depende de I2 como I2 depende de I1. Hay como digamos, una causalidad bidireccional, ¿no? Que esto es lo que sucede en oferta y demanda, porque ya sabemos que la interacción en el mercado es lo que genera desequilibrios entre oferta y demanda, excesos de oferta, excesos de demanda, y esto va convergiendo en un equilibrio, ¿no? Entonces esa interacción de estas dos funciones me va determinando diferentes equilibrios en el tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, intuitivamente, ¿por qué es problemático estimar a mí, ¿qué me interesaría estimar, primero que nada? Básicamente, lo que interesa estimar en economía es alfa 1 o alfa 2, ¿sí? Si esto fuese cantidad y esto precio, y esto precio y esto cantidad, ¿sí? Serían como lo que nos interesa es ver a qué es igual alfa 1 y alfa 2, porque podríamos utilizarla para hacer pronósticos o recomendaciones, ¿sí? Básicamente la elasticidad precio de la demanda podríamos estimarla con este coeficiente, ¿sí? Por ejemplo, si este fuese la cantidad y este el precio, o si este fuese el precio y esta la cantidad, sería este como la disposición a trabajar según el salario o el retorno marginal que yo necesito, ¿no? En el mercado. Si esto fuese al revés, precio y cantidad, ¿no? Entonces, como otros tipos de endogeneidad les dice acá la estimación IB puede resolver este problema. Ahora vamos a ver cómo después, cómo se resuelve. Pero un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de oferta y demanda en el mercado laboral, que es algo bastante familiar para los economistas y la gente de ciencias económicas. Conocemos con la ecuación de oferta de trabajo, comencemos con la ecuación de oferta de trabajo, les dice, medida en cantidad de horas. Por ejemplo, esta sería la HS, sería la cantidad de horas ofrecidas por los trabajadores o en el mercado laboral particular que se trate. Alfa 1 por W sería el efecto del salario, W sería el salario, puede ser el salario por hora, estas horas trabajadas, este podría ser el salario horario por hora. Y estas son otras variables que afectan la oferta laboral. Pueden ser variables como características de los individuos que los hacen trabajar más o menos. Puede ser la edad, puede ser
otras variables, ¿no? Que producen un desplazamiento de la curva. O sea, acuérdense que alfa 1 es un movimiento a lo largo de la curva de demanda. La curva de demanda es bidimensional, horas, o sea, cantidad y precio, ¿no? Q y P. En cambio, las otras variables adicionales provocarían desplazamientos hacia arriba o desplazamientos para abajo de toda la curva. No desplazamientos a lo largo de la curva, ¿no? Bueno, entonces Z me estaría moviendo la curva de oferta, ¿sí? La curva de oferta laboral. Entonces acá les dice W es el salario, Z, y Z es un desplazador de la curva de oferta de horas laborales anuales. Podrían ser características de los trabajadores que los pueden hacer trabajar más o menos. De hecho, vamos a ver un ejemplo en la guía de trabajo práctico 2, que ya está en el aula virtual, la guía de trabajo práctico, ¿sí? La 2, de variables instrumentales. Ahí hay un ejemplo con la EPH, donde van a estimar una función de oferta, justamente de trabajo. Y van a ver que Z son variables, son características individuales que me pueden impulsar a trabajar más o menos, digamos, ¿sí? Ofrecer más horas o menos en el mercado. Entonces, esta es una ecuación estructural, ¿no? Porque se deriva de la teoría económica, tiene una interpretación causal, en donde W afecta directamente las horas, o sea, el salario afecta directamente las horas ofrecidas a través de alfa, o sea, hay todo un interés de estimar alfa porque esto representa una relación estructural causal, ¿sí? Respaldada por un montón de teoría económica. Entonces, por eso llamamos ecuación estructural. Pero por otro lado, le dice, el problema es que no es posible regresar directamente las horas observadas, las horas que trabaja cada persona, trabaja una cantidad de horas, ¿no? Y recibe un salario. Si yo hago la regresión de las horas observadas sobre salarios, piensen un poquito, ¿qué están estimando, la oferta o la demanda? En realidad no están estimando ninguna de las dos. Están ajustando puntos de equilibrio entre oferta y demanda, ¿sí? Horas de equilibrio con salarios de equilibrio y nada más. Eso no es ni oferta ni demanda, ¿sí? O sea que ajustar horas observadas en el mercado laboral con salarios observados, no estoy ajustando ni oferta ni demanda. ¿Que puede ser útil ese ajuste? Sí, a veces se usa ese tipo de ajuste también, pero no estamos estimando ni oferta ni demanda, o sea, no podemos concluir nada relacionado a oferta y demanda, ¿no? Entonces, acá le dice que no es posible regresar H observado y W observado, dado que las horas observadas son determinadas por el equilibrio de oferta y demanda, ¿sí? O sea, es decir, que si ajustamos, esto como les dije, no estamos ni ajustando ni la oferta ni la demanda. Entonces, consideremos una segunda ecuación estructural que obviamente va a ser la cantidad de horas demandadas, la curva de demanda de trabajo, ¿sí? En este caso va a ser solamente H, o sea, cantidad de horas demandada por los empleadores con el nivel salarial, ¿sí? Esto en cada empleador, cada empresa es distinto, en cada mercado es distinto, así que lo que estamos estimando son patrones agregados, ¿no? Demanda de mercado, ¿no? Bueno, de esta manera H es determinada por un sistema de ecuaciones. Ven que H sin ningún subíndice, ven que acá H y W no tienen subíndice, no es ni D ni S, ni oferta ni demanda. Por lo tanto son de equilibrio. Entonces, H, las horas de equilibrio, las horas ofrecidas y demandadas, o las horas trabajadas, digamos, las horas trabajadas que vienen de un equilibrio oferta y demanda, es lo que yo observo. Y está determinado por este sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, tanto H como W de equilibrio son endógenas, dado que ambas son determinadas por el equilibrio oferta y demanda, ¿sí? Entonces, Z, en cambio, Z es exógena. Acuérdense que Z es lo que me puede mover, lo que me afecta las horas ofrecidas por los trabajadores, ¿sí? Características individuales podrían ser que afectan la cantidad de horas que yo ofrezco. Puede ser la cantidad de hijos de la persona, si alquilo o no, el peso de los gastos que tiene, la edad, interacciones entre estas variables. Entonces, Z le dice es exógena, ¿sí? Esas características individuales sí pueden mover exógenamente la cantidad que los trabajadores ofrecen en el mercado laboral, ¿sí? Y es la disposición, la disposición se refiere a que es que yo tenga, que yo observe, que yo mida algún desplazador de este tipo, que es exógeno, desplazador de la oferta,
lo que nos permite identificar la ecuación de demanda. Es decir, si yo observo, mido, puedo medir algún desplazador de la oferta, eso me permite estimar la demanda consistentemente. No la oferta, sino necesito que algo me desplace la oferta para poder estimar la demanda. Ahora vamos a ver un ejemplo porque eso es así. Sin desplazadores observados de la demanda, que sería en este caso, en la demanda no tengo ningún desplazador, ¿sí? En este caso, sin eso no puedo estimar la oferta, ¿sí? O sea que acá tengo un desplazador de la oferta, Z, por lo que puedo estimar, me permite estimar la demanda. Pero no tengo ningún desplazador de la demanda, por lo tanto no puedo estimar la oferta, ¿sí? Eso en este ejemplo necesitaría un desplazador de la demanda para poder estimar la oferta. ¿Por qué se produce esto? Bueno, este ejemplo es ilustrativo y aclarador, creo. Supongan que la demanda de trabajo está fija, que esto es una simplificación, la oferta de puede cambiar, tiene sus desplazadores también, pero supónganse que se desplaza aleatoriamente, ¿no? O sea, sube y baja aleatoriamente, acá estaría como un nivel medio, pero supongamos fija eso. ¿Cómo hago para yo poder identificar esta curva, esta recta con esa pendiente? Necesito que la oferta, fíjense que si la oferta fuese fija, o sea, existiría solamente esta del medio, no tendría este punto de equilibrio, ¿no? Y este punto de equilibrio podría ser para una relación particular de una empresa y sus trabajadores. Pero cada empresa y sus trabajadores es un mundo aparte, ¿sí? Entonces tendría muchos de estos equilibrios por todos lados, una nube de puntos de equilibrio, pero que si yo ajustase esa nube de puntos, no estoy estimando ni oferta ni demanda. Pero lo más probable es que estime una recta horizontal, ¿sí? O sea que no hay relación, ni pendiente positiva ni pendiente negativa, ni oferta ni demanda. Eso es lo típico que sucede. Lo que necesito para estimar una demanda, en este caso, por ejemplo, es observar un Z que me mueva la oferta, que me desplace. Ven que esta oferta con Z igual a 1, esta otra con Z2 y esta con Z3, son distintas ofertas con la misma pendiente o pendiente similar, pero que desplazadas en el espacio, ¿no? Entonces, si yo observo un Z que me mueve, es decir, para una determinada empresa, por ejemplo, observo que los trabajadores tienen un Z particular, para otra empresa otro Z, para otra empresa otro Z, entonces mover esos Z me va a marcar diferentes puntos para diferentes empresas. Y dada una demanda de mercado, me va a ayudar a identificarla. Ven que estos 3 puntos, si yo los uno perfectamente, estoy estimando, en este caso perfectamente, la curva de demanda. Es un ejemplo simplificado, ¿no? Entonces, sí o sí necesito desplazadores de oferta para mover la oferta, desplazar la oferta y identificar puntos que me permitan estimar a través de esos puntos, que no son los de equilibrio, ¿sí? Y ajustar la demanda al unir esos puntos. En este caso son 3, pero obviamente una muestra sería mucho más grande. Bien, bueno, piensen, esto no digo que sea fácil de entender, pero esa es la intuición que permite que una variable instrumental, acuérdense que Z, este desplazador de la oferta, yo lo puedo interpretar como una variable instrumental, ¿sí? Que me mueve esta cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces, yo con esto podría estimar los parámetros de interés de esta manera. Podemos estimar la ecuación de demanda, acuérdense, con un desplazador de oferta puedo estimar la ecuación de demanda, usando Z como instrumento para W, para mover el W de equilibrio. Acuérdense que cuando yo muevo Z, paso de Z1 a Z2 a Z3, fíjense que me cambian los puntos de equilibrio y por lo tanto los niveles de W y W, ¿sí? O sea, yo lo podría en forma válida plantear así. Primera etapa, W, el salario depende de Z, ¿sí? El salario de equilibrio se mueve exógenamente, o sea, no con la endogeneidad de oferta y demanda, o sea, en parte por el desplazador de la oferta Z. Entonces, si esto es válido, pi va a ser significativo explicando W, ¿sí? Y en una segunda etapa, acá podría obtener los W estimados en esta etapa y usarlo en una segunda etapa que sería horas trabajadas contra salario estimado en esta primera etapa. Aplicar variable instrumental, ¿sí? Ven que acá tienen B2
el residuo de la primera etapa, y acá U2 el error de la segunda etapa, o residuo de la segunda etapa, ¿no? Si yo lo estimo. O sea que es aplicar IV de esta manera y obtener, estimar alfa 2. Alfa 2, lo que me está interesando es estimar esta pendiente de esta curva de la relación entre W y H, o H y W, es esta oferta, esta curva de demanda, alfa 2, con ese método de IV, usando Z para desplazar la oferta, puedo estimar la pendiente de la curva de demanda, ¿sí? Es lo único que puedo hacer en este ejemplo, estimar consistentemente la demanda aplicando IV de esta manera. Entonces, MC2C provee un estimador consistente, un estimador IV consistente para alfa 2, que es la pendiente de la curva de demanda. Y en este ejemplo no es posible estimar alfa 1, la pendiente de la función de oferta, si en este ejemplo porque no tenemos un desplazador de la demanda. Podría, si lo tuviese, un desplazador de la demanda, podría estimar la oferta. Bueno, para terminar, simplemente mostrarles, esto no les, simplemente mostrarles un do file de un ejercicio. Esta es la solución de del ejercicio 1 de la guía 2. Acá, perdón, acá no es guía 3, es guía 2. ¿Sí? Corrijan eso, van a encontrar en el aula virtual esto. Que no voy a entrar en detalle acá. Esto lo haganlo, ya vimos cómo generar variables en Stata, no hay problema. Acá genero horas, acá justamente es una aplicación de esa oferta y demanda de trabajo. Genero horas trabajadas y veo cómo se relaciona con el salario. Pero lo único que quiero mostrar acá está explicada la solución, así que traten de verlo ustedes. Lo que yo quiero mostrarles simplemente, como antes usábamos el comando reg de regress para hacer MCO, ¿sí? Donde hay una variable i, que era en este caso el logaritmo de horas, perdón, este es el ingreso laboral, salario, ¿no? Contra horas semanales trabajadas y otros controles. Bueno, así como hacíamos el comando reg para el MCO, también existe el comando ivregress, que se puede estimar como ivreg, ¿sí? Si solamente ponen ivreg, ya funciona. Y tienen que poner, creo que igual funciona si no ponen esta opción, pero acá está explícita que van a usar el estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas. Es válido ponerlo porque existen otros estimadores, ¿sí? Que normalmente en este ejemplo no hay ninguna diferencia. Hay estimador que se llama de momentos y de máxima verosimilitud, que para este tipo de problemas con una variable endógena y un instrumento o varios instrumentos no presentan diferencias. ¿Sí? Son estimadores que sí pueden ser más útiles que el mínimos cuadrados en las etapas en otros contextos, con más instrumentos y características particulares de los instrumentos. En este caso no. Y la sintaxis, esto mírenlo en el Stata, pero básicamente es el comando ivreg, la opción para que les estime en 2 etapas. Creo que si no la ponen, creo que es lo que les estima igual en 2 etapas, por defecto, ¿no? Y la variable, igual que el MCO, la variable dependiente contra las variables independientes, pero no la que es endógena. Ven que acá tienen el logaritmo de ingreso del salario, digamos, y todos los controles, es decir, todo lo que está acá después de las horas trabajadas, de horas semanales, ¿sí? Y horas semanales está acá entre paréntesis. Esto es parecido a lo que hacía el R. En el R teníamos la formulita inicial de la ecuación estructural y después los instrumentos aparte. Y lo mismo acá. Nada más que acá tienen que ponerle cuál es la variable endógena, un signo igual y los instrumentos o variables instrumentales. En este caso son 3 en principio, pero después vean que nos quedamos con 1. ¿Sí? Estos serían desplazadores de la curva de oferta laboral. Si el trabajador alquila donde vive, la casa habitación, si tiene hijos menores o si está casado unido, se supone que estos son desplazadores de la oferta laboral, ¿sí? En potencia. Después veremos cuál cumple las condiciones de instrumento. Pero bueno, vean el ejercicio, yo solamente les quería adelantar cómo es la sintaxis del estimador de variable instrumental. Y esta opción first, pueden ponerla o no, ¿sí? First es primero o primera, se refiere a la primera etapa. Si ustedes la ponen, la ejecución del resultado que se imprime en pantalla no va a ser solamente la estimación de la segunda etapa, sino también la primera etapa. Si no lo ponen,
les va a dar solamente la estimación de la segunda etapa en el resultado final. Es como el R, perdón. En el R, el comando tsls del paquete SEM nos tira la segunda etapa y nada más, no la primera. Creo que tiene alguna opción también para que tire la primera. También la podemos hacer a mano a la primera etapa. Pero el Stata les tira con esta opción, first, también la primera etapa y además de la segunda etapa, ¿sí? Entonces ustedes en la primera etapa pueden evaluar la fuerza del instrumento, que es lo que principalmente evaluamos en la primera etapa, ¿sí? Bueno, chequenlo, acá tienen la solución. Y está, con esto terminamos entonces el video del tema de variables instrumentales con una aplicación particular a oferta y demanda en economía, en particular en el mercado laboral. Bueno, hasta el próximo video.